Quiero que pienses en algo antes de que yo diga una sola palabra más. Piensa en tu casa, en los objetos que tienes distribuidos por las habitaciones, sobre las mesas, encima de las cómodas, en los alféizares de las ventanas, sobre la mesita de noche donde apoyas la cabeza cada noche. Ahora quiero que te hagas una pregunta sincera, una pregunta que quizás nunca nadie te ha hecho directamente. ¿Sabes con certeza lo que cada uno de esos objetos representa en el orden espiritual? No lo que tú crees que representa, no lo que te dijeron cuando te lo regalaron, no lo que te parece que significa, lo que realmente es. Porque hay un sacerdote que ha dedicado décadas de su vida a esa pregunta exacta, que ha entrado en hogares donde las cosas no funcionaban de ninguna manera explicable, donde las familias se destruían sin razón aparente, donde los niños no dormían y los adultos no encontraban paz, y lo primero que hacía al entrar no era rezar, era mirar, observar los objetos en leerlos, porque él sabía algo que la mayoría de nosotros ha olvidado, aunque los objetos hablan, que el mundo material y el mundo espiritual no están separados por un muro impenetrable, que hay puertas entre los dos mundos, y que esas puertas, a veces, tienen la forma exacta de algo que tú compraste en una tienda bonita un sábado por la mañana, creyendo que ibas a decorar tu hogar. Ese sacerdote es el padre José Antonio Fortea, y lo que él ha enseñado, documentado y vivido en carne propia, sobre los objetos que abren puertas que nunca debieron abrirse. Es lo que vas a conocer hoy en este vídeo, de principio a fin en 5 objetos. Algunos los reconocerás en el primer segundo, otros te sorprenderán tanto que vas a tener que escucharlo 2 veces para creer que estás oyendo bien. Y el tercero es el que ha provocado más reacciones en todas las personas a las que he visto escuchar esta enseñanza. El tercero es el que el padre Forti describió una vez como la trampa más elegante que el relativismo espiritual ha tendido. Jamás a las familias creyentes, cuando llegues a él, lo entenderás, y en ese momento, si lo tienes en tu casa, tomarás una decisión. La decisión que tomes dirá más sobre ti que cualquier otra cosa que hayas hecho en mucho tiempo. Pero antes de entrar en materia, necesito pedirte algo pequeño, pero importante. Pon la mano en tu corazón. No es un gesto simbólico vacío. Es un recordatorio físico de que lo que late ahí no lo enciendes tú cada mañana. Esa continuidad, esa insistencia silenciosa del corazón que sigue latiendo, aunque tú no lo pienses, aunque estés distraído, aunque hayas tenido la peor semana de tu vida, eso es la firma de Dios en tu cuerpo. Es la señal más constante de que no estás solo, de que hay alguien que te sostiene, incluso cuando nadie más lo hace. Y es exactamente eso lo que el enemigo quiere interrumpir, no con dramatismo, no con apariciones terroríficas, con objetos cotidianos, con ideas que parecen razonables, con sustitutos que se parecen a la luz, pero que llevan dentro una oscuridad muy particular. Empecemos. Objeto 1. Las piedras y cristales energéticos. Existe un mercado global que en los últimos 12 años ha crecido de manera exponencial y que mezcla dos cosas que no deberían mezclarse en el marketing del bienestar y el ocultismo de baja intensidad. Me refiero a la industria de los cristales energéticos. La amatista para la calma, el cuarzo rosa para atraer el amor, la obsidiana negra para la protección psíquica, el citrino amarillo para la prosperidad económica, el ojo de tigre para la fuerza personal. Si nunca has entrado en una tienda que los vende, abre cualquier plataforma de comercio en línea y busca cristales espirituales, encontrarás miles de opciones, descripciones elaboradas de sus propiedades vibracionales, guías de uso, sets completos para principiantes, y encontrarás algo que el padre Fortea siempre señalaba con especial atención. Encontrarás que estas tiendas están llenas de clientes que se consideran a sí mismos espirituales, que quizás también se consideran cristianos, que tienen en su casa tanto un rosario como una colección de minerales de colores sobre la mesita de noche, y que no ven ninguna contradicción en ello. El padre Forti no veía en estas personas maldad ni deliberada apostasía, veía algo mucho más complicado de tratar. Veía confusión genuina, veía personas hambrientas de lo espiritual que habían recibido una formación de fe tan superficial, tan poco capaz de responder a sus preguntas reales, que habían empezado a buscar en otros sistemas lo que la fe cristiana tiene, pero no siempre sabe comunicar. Y en esa búsqueda habían llegado a los cristales, a las vibraciones, a los chakras, a los meridianos energéticos, y el padre Fortea los entendía, pero también les decía la verdad. Y la verdad es esta:
No es la piedra en sí misma lo que preocupa. La creación de Dios es buena en su totalidad, y los minerales son tan criaturas de Dios como el agua y el fuego. Lo que crea la grieta espiritual, lo que abre la puerta que no debería abrirse, es el sistema de creencias que viene adherido a esa piedra en el momento en que tú le atribuyes una función espiritual. Cuando colocas una amatista en tu dormitorio, porque crees que esa piedra, por su composición o por su frecuencia vibratoria, va a proteger tu sueño o a equilibrar tu energía interior, en ese instante preciso has realizado un acto de fe. Has creído en algo, pero ese algo no es Dios. Es un sistema cosmológico que no reconoce un Dios personal, que no pasa por la cruz, que no incluye la encarnación, ni la resurrección, ni la gracia. Es un sistema en el que el ser humano se relaciona con fuerzas impersonales del universo mediante objetos y rituales. Y eso, por más que venga envuelto en papel de regalo con un lazo de arpillera y huela a incienso de sándalo, tiene un nombre en la teología moral cristiana. Se llama superstición. Y en su forma más desarrollada, cuando implica la invocación explícita o implícita de entidades no divinas, se llama algo más serio todavía. El profeta Isaías tenía una ironía devastadora para describir esto. El hombre que talla un ídolo usa la mitad del tronco para calentarse junto al fuego y asarse la carne, y con la otra mitad talla una figura y le dice: sálvame, porque tú eres mi Dios. La lógica no ha cambiado en 3000 años, solo ha cambiado la estética. El tronco ahora es amatista, la talla la hace un proveedor en Etsy, y la petición sigue siendo la misma: protégeme, porque creo en ti. El padre Forti describía los efectos de estas piedras en el hogar con una imagen que yo no he podido olvidar desde que la escuché. Decía que era como conectar una misma casa a dos redes eléctricas de voltaje incompatible al mismo tiempo, que los aparatos no explotan inmediatamente, pero que los cortocircuitos empiezan, que hay una cierta inquietud difusa que nadie sabe nombrar, una sensación de que algo no termina de estar bien, aunque todo parezca en orden, conversaciones que empiezan por nada y acaban hiriendo de verdad, noches en que el sueño llega tarde o no llega, una pesadumbre sin causa aparente que se instala especialmente en los espacios donde estos objetos tienen su lugar de honor. El padre Fortea no decía esto para asustar, lo decía porque lo había visto, porque había entrado en esos hogares y había hecho la misma pregunta: ¿desde cuándo empezaron los problemas? Y la respuesta, con una frecuencia que él mismo describía como estadísticamente imposible de ignorar, era siempre la misma: desde que pusimos eso. ¿Qué hacer si los tienes? El padre Fortea era claro: sácalos de tu espacio vital. No los pongas en el cajón. No los regales a alguien que no sabes lo que está recibiendo. Sácalos de tu casa con una decisión consciente. Y en el espacio que dejan, pon algo que tenga detrás una relación viva con Dios, un icono, una imagen de la Virgen, o simplemente el versículo del Salmo 91, escrito con tu propia letra: An, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no es magia, es fe, An. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre la oscuridad y la luz. Objeto 2. El atrapasueños. Hay algo que el padre Fortea hacía al entrar en una casa para una consulta espiritual, que a mucha gente le sorprendía, porque esperaban que lo primero que mirara fuera el altar o los objetos religiosos. Lo primero que el padre Fortea miraba eran las ventanas, porque las ventanas, en la simbología espiritual de prácticamente todas las tradiciones, representan el umbral entre el interior y el exterior, entre lo que decides dejar entrar y lo que decides mantener fuera. Y en los últimos 20 años hay un objeto que ha colonizado las ventanas de millones de hogares en todo el mundo hispanohablante, con una velocidad que el padre Forti describía como fascinante desde el punto de vista sociológico y preocupante desde el punto de vista espiritual. El atrapasueños, esos círculos tejidos con hilos de colores, con plumas colgantes, con cuentas de madera o de cristal, que las tiendas de decoración venden como objeto de bienestar y que millones de personas colocan en las ventanas o directamente sobre las camas de sus hijos porque les han dicho que atrapan las pesadillas y dejan pasar solo los sueños buenos. Son hermosos visualmente, son artesanales, tienen una estética que combina a la perfección con la decoración nórdica, con el estilo boho, con el minimalismo consciente, y son, en palabras del padre Fortea, uno de los objetos rituales que con mayor frecuencia encontraba en los hogares donde se reportaban problemas del sueño, especialmente en los niños. Hay algo fundamental que el padre
Forti enseñaba sobre el origen de estos objetos y que la mayoría de las personas ignoran completamente porque nadie se lo ha contado. El atrapasueños tiene su origen en las tradiciones espirituales de los pueblos Ojibwe y Lakota de América del Norte, en ese contexto cultural original. El objeto era un elemento ritual integrado en una cosmología animista, en la que el mundo está habitado por espíritus de diversa naturaleza, algunos benevolentes, algunos caprichosos, algunos peligrosos. La función del atrapasueños en ese sistema de creencias no era simplemente filtrar sueños agradables de sueños desagradables, era interactuar con las entidades del mundo espiritual durante las horas de sueño, cuando el ser humano está más abierto y menos defendido. En ese contexto, el objeto tiene un propósito coherente con la cosmología que lo produjo. El problema, señalaba el padre Forti, es lo que ocurre cuando ese objeto es arrancado de su contexto original, despojado de toda la estructura ritual y cultural que lo sostenía, y colocado en la ventana de un dormitorio cristiano, como si fuera simplemente decoración. El padre Forti tenía una manera muy directa de decirlo: el hecho de que tú no conozcas la función espiritual de un objeto no cancela esa función. Un cable pelado no deja de ser peligroso, porque tú no sepas que está pelado. Al recuerdo uno de los casos que el padre Fortea narró en una conferencia impartida en Salamanca, ante un auditorio de estudiantes universitarios que en su mayoría llegaron con escepticismo y se fueron con preguntas. Una familia muy razonable, con formación académica, nada dada a supersticiones. Había comprado un atrapasueños grande y hermoso, tejido en tonos azules y dorados, y lo había colgado directamente sobre la cama de su hija de 5 años, porque la niña venía teniendo pesadillas frecuentes. La lógica era impecable desde la perspectiva de los padres ansí. La niña tiene pesadillas. Ponemos algo que se supone que las atrapa. Al cabo de 3 semanas, las pesadillas no habían disminuido. Habían cambiado de naturaleza. La niña dejó de describir sueños perturbadores abstractos y empezó a hablar de figuras específicas que la observaban desde la ventana. Figuras que describía con detalles que ninguna niña de su edad debería ser capaz de articular. Los padres la llevaron al pediatra, descartaron causas orgánicas, la llevaron con una psicóloga infantil. La psicóloga dijo que tenía una imaginación muy viva. Nada mejoró. Fue una vecina quien le sugirió hablar con el padre Fortea. El padre acudió a la casa. Al entrar en el dormitorio de la niña, su mirada fue directa al atrapasueños. Se lo señaló a los padres y les dijo algo que los desconcertó en el momento, pero que procesaron en los días siguientes. Han puesto sobre su hija un objeto diseñado para interactuar con entidades durante el sueño. La niña no está imaginando. Está recibiendo visitas que ustedes han invitado sin saberlo. Los padres retiraron el atrapasueños esa misma noche. En 48 horas, la niña volvió a dormir. Las figuras no regresaron. ¿Tienes uno en tu casa? Sobre la cama de tus hijos. El padre Fortea no pedía drama, pedía decisión. Retíralo con calma, con conciencia de lo que estás haciendo, y reemplázalo si quieres por algo que sí tenga poder real en el orden espiritual cristiano. Una pequeña imagen del ángel de la guarda sobre la mesita de noche de tus hijos, y reza con ellos cada noche la oración más antigua de protección durante el sueño: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Eso no es folclore, eso es invocar una presencia real que sí sirve a Cristo. Objeto 3. La figura del Buda. Detente, porque lo que voy a decirte ahora es lo que el padre Forti describía como la invasión más exitosa que el relativismo espiritual moderno ha logrado realizar dentro de los hogares de familias que todavía se confiesan, que todavía van a misa, que todavía bautizan a sus hijos y creen, de verdad, en Jesucristo. No es un objeto que parezca oscuro, no tiene nada de amenazante en su apariencia. Es de hecho uno de los objetos más sonrientes que puedes poner en tu sala. Una figura rechoncha, de barriga generosa y expresión serena, que parece irradiar paz y abundancia por todos sus poros. La figura del Buda, el Buda de la prosperidad, que tantas familias colocan en la entrada de su hogar. El Buda meditando sobre el escritorio de trabajo. El Buda pequeño en el estante de la cocina. El Buda con los brazos en alto en el jardín. El padre Forti fue preguntado directamente sobre este objeto en una entrevista que dio en un programa de radio católica en Madrid. El periodista le preguntó: padre, ¿de verdad es tan grave tener un Buda en casa? Al fin y al cabo, Buda fue un hombre histórico que enseñó compasión y sabiduría. No parece que poner su figura sea mucho más grave
que poner la figura de un filósofo griego. El padre Forti hizo una pausa y luego respondió con una pregunta que dejó al periodista sin palabras. Dígame usted, ¿pondría en el altar de su parroquia, aunque fuera solo como decoración, aunque lo etiquetara claramente como objeto cultural, una figura de Mahoma en actitud de rezo? El periodista dijo que no. El padre Forti dijo, ni sin embargo, no siente el mismo rechazo intuitivo ante el Buda. Poche, porque el mundo moderno ha decidido que el budismo es culturalmente neutral y el Islam no lo es, pero ambos son sistemas religiosos que ofrecen una vía de salvación alternativa a la de Jesucristo. Y en ambos casos, la figura religiosa central de esos sistemas no tiene nada que hacer en un hogar que declara a Cristo como su único Señor. La figura del Buda, explicaba el padre Forti, no es ornamental en el sentido en que sí lo sería la figura de un arquitecto famoso o de un personaje literario. Es una imagen religiosa. Representa a alguien que en la tradición budista es venerado como un ser iluminado, que enseñó el camino hacia la liberación del sufrimiento. Una liberación que no pasa por Jesucristo, que no necesita la cruz, que no incluye la gracia, ni los sacramentos, ni la relación personal con un Dios encarnado. Al colocar esa figura en tu hogar y al darle la función de atraer abundancia o paz, estás realizando, aunque sea de manera inconsciente, un gesto de fe en ese sistema. Estás diciendo simbólicamente, creo que este ser tiene poder para bendecir mi casa. Y eso, decía el padre, con toda la serenidad del mundo, pero con una precisión teológica inapelable, es idolatría. No porque tengas malas intenciones, sino porque la idolatría no requiere mala intención, requiere solo desviar la confianza espiritual de Dios hacia algo que no es Dios. Pero el problema no termina en la teología. El padre Forti señalaba algo que podríamos llamar el efecto práctico del sincretismo. Cuando una familia introduce en su hogar objetos de múltiples tradiciones espirituales, como si fueran decorativamente equivalentes, cuando conviven en la misma casa un crucifijo en la pared, y un Buda en la repisa, y un cristal en la mesita de noche, lo que se produce no es una ampliación espiritual, sino una confusión espiritual. Y en la confusión, el Espíritu Santo no puede actuar plenamente, no porque Dios sea mezquino o exclusivista en un sentido humano y tribal, sino porque la gracia requiere, para operar en plenitud, un corazón orientado, un corazón que ha decidido y un hogar que no ha decidido, un hogar que tiene al Cristo crucificado al lado del Buda sonriente, como si fueran dos opciones igualmente válidas de lo mismo. Es un hogar que le está diciendo a Dios constantemente, todavía no he decidido si eres el único o simplemente el favorito. Conozco a personas que escucharon esta enseñanza del padre Forti y que al llegar a casa miraron su figura del Buda durante varios minutos en silencio y luego la quitaron, no porque sintieran terror, sino porque entendieron. Y esa comprensión fue más poderosa que cualquier argumento. Si tú también lo has entendido, actúa ahora, no lo dejes para después, porque el después, en estas cosas, suele ser nunca. Antes de seguir adelante, necesito hacer una pausa aquí, en este punto exacto del vídeo, para pedirte algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un peso enorme. Piensa ahora mismo en una persona que te importa de verdad, tu madre, tu hermano, tu mejor amigo, alguien que quizás lleva meses atravesando una racha difícil, una situación económica que no mejora, una relación que se está quebrando, una tristeza que no tiene nombre concreto, alguien que quizás tiene en su casa alguno de los objetos de los que estamos hablando sin saber lo que eso puede significar. Tómate 10 segundos y envíale este vídeo ahora mismo, sin explicaciones largas, solo con un mensaje que diga, pensé en ti. Cuando vi esto, ese gesto, que a ti te cuesta 10 segundos, puede ser el principio de un cambio que esa persona estaba necesitando sin saber que lo necesitaba. Y hay algo que el padre Forti siempre decía sobre la misericordia. El que lleva la verdad a alguien que vive en la confusión, realiza una obra espiritual de primer orden en sí. Ese instrumento, hoy, comparte el vídeo. Y luego vuelve, porque los dos objetos que quedan son los más inesperados de todos. Objeto 4. Las cartas del tarot y los oráculos espirituales. El padre Forti tenía una frase sobre el discernimiento espiritual que yo considero uno de los análisis más lúcidos que he escuchado sobre el mundo espiritual contemporáneo. Decía en el mayor error que comete la gente bien intencionada cuando evalúa una práctica espiritual es preguntarse si produce efectos positivos, porque el enemigo también puede producir efectos
que parecen positivos a corto plazo. La pregunta correcta es, ¿hacia quién o hacia qué me orienta esta práctica? ¿Me acerca a Dios vivo o me enseña a buscar respuestas en otro lugar? Y cuando el padre Fortea aplicaba este criterio a las cartas del tarot y a la explosión moderna de los oráculos espirituales, incluidas esas barajas de ángeles y de arquetipos que se venden en librerías de autoayuda, con tapas preciosas y descripciones que suenan profundamente espirituales y luminosas, su conclusión era siempre la misma y siempre incómoda. En estas prácticas enseñan a buscar respuestas en otro lugar que no es Dios. Quiero ser preciso aquí, porque el padre Forti siempre lo era. Él no afirmaba que una baraja de tarot tenga un poder mágico intrínseco, como si las cartas fueran radioactivas y bastara tocarlas para quedar contaminado. Lo que señalaba era algo más sofisticado y más importante. Señalaba que toda práctica espiritual lleva implícita una cosmovisión, una respuesta a la pregunta fundamental de cómo funciona la realidad. Y la cosmovisión que subyace a la adivinación, al oráculo, a la lectura de cartas, es la de que el futuro puede ser conocido o influenciado a través de medios distintos a la oración. La fe y la confianza en la providencia de Dios, que hay fuerzas, arquetipos, arcanos, energías cósmicas, que contienen información a la que el ser humano puede acceder por medios rituales. Y cuando alguien introduce en su hogar Anquesí como herramienta de reflexión, aunque sea solo para ver qué dice, aunque sea porque no lo toma en serio del todo, está abriendo en su vida diaria una grieta hacia ese sistema, una grieta que comienza siendo pequeña, una grieta que no suele permanecer pequeña. El padre Forti documentó a lo largo de su ministerio una tipología de casos que se repetía con una regularidad que él consideraba significativa. El caso más frecuente era el de personas que comenzaban usando estas barajas de manera ocasional y lúdica, que progresivamente desarrollaban una dependencia de la consulta para tomar decisiones cotidianas, y que finalmente describían algo que el padre Forti identificaba inmediatamente como apertura no controlada a influencias externas, pensamientos que sentían que no eran suyos, impulsos interiores de origen incierto, sueños con contenido simbólico muy intenso y una creciente dificultad para rezar, para sentir la presencia de Dios, para creer que Dios escucha, como si una interferencia estática se hubiera instalado entre ellos y el cielo, como si alguien hubiera cambiado la frecuencia. El padre Forti recordaba la advertencia del apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y señalaba que esta advertencia no es un versículo poético para recitar en la liturgia, es un protocolo de seguridad espiritual real, dado por alguien que sabía de lo que hablaba. Las entidades que se presentan a través de prácticas adivinatorias no se anuncian como entidades oscuras, se presentan como guías, como ángeles, como sabiduría superior. Su característica definitoria, el signo con el que el padre Forti aprendió a reconocerlas, era siempre la misma: te alejaban de Dios gradualmente, suavemente, sin que te dieras cuenta, hasta que mirabas atrás y ya no sabías cuándo fue la última vez que te arrodillaste a rezar de verdad. Si tienes cartas del tarot, oráculos de cualquier tipo, barajas de ángeles o de arquetipos en tu casa, aunque no las uses activamente, aunque estén en un cajón, el padre Forti recomendaba lo mismo que para todos los objetos de esta lista: sácalos. No los vendas, no los regales, porque venderlos o regalarlos es traspasar el problema, no resolverlo. Destrúyelos, si puedes, y en el espacio que dejan, introduce el hábito más sencillo y más poderoso del mundo: pregúntale a Dios directamente, en voz alta, si es necesario, con la torpeza de quien no sabe muy bien cómo hacerlo, porque Dios, según el padre Fortea, prefiere infinitamente la oración torpe de alguien que genuinamente le habla a la perfección litúrgica, de alguien que está más pendiente de la forma que de la relación. Objeto 5. El amuleto religioso usado como talismán, y hemos llegado al objeto que nadie espera, al que el padre Forti describía como el más sutil, el más difícil de detectar, el que actúa más despacio y más profundamente que cualquier otro, porque viene disfrazado de fe, porque lleva el nombre de Dios grabado, porque parece exactamente lo opuesto a un objeto problemático. Y sin embargo, en su forma degenerada, puede ser tan corrosivo para la vida espiritual de una familia como cualquiera de los que hemos descrito antes. Estoy hablando del amuleto religioso, del crucifijo en la puerta
puesto para protegerse de la envidia, de la medalla de la Virgen llevada al cuello, no como expresión de devoción, sino como objeto de protección autónoma, de la vela encendida al santo con la lógica del trato comercial. Yo te doy esto, tú me das aquello. Necesito ser muy cuidadoso aquí porque la distinción que voy a hacer es crucial, y no quiero que nadie malinterprete lo que enseñaba el padre Forti. La Iglesia tiene sacramentales, objetos bendecidos que actúan como canales de gracia, el escapulario, el rosario, el crucifijo, el agua bendita, las medallas de los santos. Estos objetos son buenos, son poderosos, son parte de la riqueza de la tradición cristiana. Pero su poder no reside en el objeto en sí mismo, reside en la fe viva que los acompaña, en la relación real con Dios que expresan, en la oración que los habita. Un escapulario llevado con devoción genuina a María, como recordatorio de una relación espiritual viva, es una expresión hermosa y válida de la fe. El mismo escapulario llevado con la creencia de que mientras lo lleve puesto, no me puede pasar nada malo, pase lo que pase, y haga lo que haga, se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en un amuleto, y la diferencia entre los dos no está en el objeto, está en el corazón. El padre Forti tenía un ejercicio para ayudar a las personas a descubrir de qué lado de esa línea estaban. Preguntaba, si mañana te roban la medalla que llevas colgada, o si mañana el crucifijo de tu puerta desaparece, ¿cuál es tu primera reacción emocional? ¿Es tristeza, como cuando pierdes algo que te conecta con alguien que amas? ¿O es miedo, como cuando pierdes un sistema de seguridad? La primera respuesta es la de alguien que usa los sacramentales correctamente. La segunda es la de alguien que los ha convertido en amuletos. Y el padre Forti era muy claro. Así la respuesta es miedo. El problema no es el objeto. El problema es donde has puesto tu confianza real. Y eso tiene solución. Pero requiere honestidad. La perversión del sacramental, decía el padre Fortea, es la forma más íntima de idolatría, porque ocurre dentro del vocabulario cristiano. Porque utiliza los nombres de Dios, de la Virgen, de los santos, como si fueran marcas de una empresa de seguridad espiritual que vende pólizas contra la mala suerte. Y esto, señalaba el padre, no es inocuo, porque cuando relacionas tus objetos sagrados con la lógica del amuleto, cuando enciendes la vela al santo, con la mente puesta en el resultado que esperas a cambio, cuando pones el crucifijo en la puerta, con la misma lógica con que otros ponen una herradura, estás reemplazando la confianza viva en Dios por una dependencia en el objeto. Y Dios, que es infinitamente respetuoso de la libertad humana, en ocasiones retira su mano para que experimentes lo que el objeto solo, sin la fe real detrás, puede darte, que es exactamente nada. El padre Forti narraba el caso de una familia que en apariencia era modelo de catolicismo. El padre era lector en la parroquia. La madre llevaba a los hijos a catequesis. Tenían imágenes religiosas por toda la casa, incluido un crucifijo grande de madera sobre la puerta principal. Y sin embargo, la situación económica de esa familia era un desastre crónico. Las deudas se acumulaban sin razón aparente. Trabajaban mucho y el dinero nunca alcanzaba. Habían rezado novenas al completo. Habían ido en peregrinación, nada cambiaba. Cuando el padre Forti los visitó y empezó a conversar con ellos, descubrió algo. Descubrió que el crucifijo sobre la puerta lo había puesto la abuela décadas atrás. Porque, en palabras de la propia madre, dicen que el crucifijo en la puerta protege la casa de la envidia y de los que te quieren malan, y que cada miembro de la familia llevaba distintas medallas al cuello que habían ido acumulando de santuarios y de ferias religiosas, con la lógica de que más protección era mejor protección. El padre Forti les preguntó cuándo fue la última vez que alguno de ellos había rezado mirando ese crucifijo, no para pedir algo concreto, sino simplemente para estar con Cristo un momento en silencio. No lo recordaban, el objeto estaba. La relación que lo debería habitar se había marchado hace tiempo. Quizás nunca había estado del todo presente. El crucifijo había sido amuleto desde el principio. Lo que el padre Fortea les propuso no fue quitar los objetos, fue reconvertirlos. Fue hacer algo que parece muy sencillo y que en realidad requiere mucho valor: detenerse delante del crucifijo de la puerta, mirarlo de verdad y hablarle como si hubiera alguien detrás, porque hay alguien detrás. Decirle: Señor, este objeto lleva aquí décadas, y durante décadas yo lo he mirado como si fuera una póliza de seguro. Hoy empiezo de nuevo. Hoy te reconozco como el dueño de esta casa, no el protector. El dueño no, y declaro que mi seguridad viene de ti, no de la madera.
Esa familia lo hizo. Lo hicieron con torpeza, con un poco de vergüenza, con muchas dudas. 3 meses después, el padre de familia consiguió un trabajo que no esperaba. Una deuda antigua fue condonada por razones que nadie supo explicar bien. La sensación de escasez crónica que había habitado esa casa durante años empezó a disiparse no por magia, porque habían puesto en el centro lo que debía estar en el centro. La práctica en la consagración del hogar, el padre Forti enseñaba, siempre que podía, que limpiar no es suficiente. Que Jesús mismo advirtió que cuando un espíritu inmundo sale de una casa y la encuentra barrida y vacía, busca 7 compañeros peores que él y regresa. Que el vacío no es un estado final deseable. Que la limpieza es el primer movimiento, no el último. El último movimiento es la consagración. Llenar el espacio con algo que tenga autoridad real en el mundo espiritual. Y para eso, el padre Forti proponía algo que no requiere un sacerdote, aunque la bendición sacerdotal siempre suma. Requiere solo a la familia reunida, o a ti solo si vives solo, y unos minutos de atención real. El procedimiento es el siguiente. Recorre tu casa despacio, habitación por habitación. En cada habitación, detente en el centro, extiende la mano abierta hacia el espacio como si pudieras tocar el aire, y di en voz alta estas palabras, o algo parecido con tus propias palabras, porque las tuyas son siempre mejores que las mías en Señor Jesús. Este espacio es tuyo. Todo lo que en él hay, todo lo que en él ocurre, todo lo que en él se decide, bajo tu señorío. Expulso en tu nombre a cualquier entidad, fuerza o influencia que no venga de ti. Y te invito a ti a ocupar cada rincón de esta habitación con tu presencia. Hazlo en cada cuarto, en la cocina, en el dormitorio de los hijos, en el cuarto de baño, en el pasillo. No saltes ningún espacio, porque el padre Forti señalaba que los lugares donde menos lo esperamos son a veces los más desatendidos espiritualmente. Cuando hayas terminado, vuelve al centro de tu casa, al espacio principal, y coloca en el lugar más visible de tu hogar, el lugar al que todos miran cuando entran, la imagen que más hable de tu fe. No tiene que ser cara, no tiene que ser artísticamente perfecta, tiene que ser honesta, tiene que representar a alguien con quien tienes una relación real, o con quien quieres tener una relación real. Y cada día, aunque sea por 10 segundos, detente ante esa imagen y renueva la declaración. Tú eres el dueño y yo soy el administrador. Y mientras yo esté aquí, esta casa es territorio tuyo. El padre Forti prometía, basándose no en teoría, sino en años de observación pastoral, que los hogares donde se realiza esta consagración y donde se mantiene viva con la oración cotidiana experimentan un cambio que no siempre es espectacular, pero que es real y profundo. Las tensiones no desaparecen de golpe, pero hay algo diferente en el aire. Hay una capacidad nueva para resolver los conflictos en lugar de quedar atrapados en ellos. Hay una ligereza que contrasta con la pesadumbre anterior. Hay sueños más tranquilos. Hay conversaciones que antes terminaban en herida y ahora terminan en comprensión. El padre Forti lo llamaba el efecto de la presencia real. Cuando el Señor ocupa el centro, todo lo demás encuentra más fácilmente su lugar. Para cerrar, hemos llegado al final de este recorrido. 5 objetos, 5 puertas que sin saberlo, quizás tienes abiertas en tu hogar. Cristales energéticos que desplazan la confianza en Dios hacia la confianza en minerales. Atrapasueños que abren canales con entidades ajenas al orden cristiano. Figuras del Buda que introducen en el hogar una declaración simbólica de fe en un camino de salvación alternativo al de Cristo. Cartas y oráculos que enseñan a buscar respuestas en otro lugar que no es Dios. Y amuletos religiosos que han perdido su alma. Objetos que llevan el nombre de Cristo, pero que funcionan con la lógica de la superstición. Lo que el padre Forti quería que las personas sintieran al escuchar estas enseñanzas no era miedo. Era exactamente lo contrario del miedo. Era la libertad radical de alguien que ha decidido confiar en un Dios que está verdaderamente presente, que actúa verdaderamente en la historia, que no es un concepto sino una persona viva que tiene tu nombre en los labios ahora mismo. Una persona así no necesita apoyarse en piedras, ni en figuras, ni en barajas, ni en objetos de ningún tipo. Una persona así vive desde una fortaleza interior que ninguna circunstancia exterior puede demoler por completo, porque la fortaleza no está en las paredes de la casa, está en la relación con aquel que diseñó esas paredes antes de que tú nacieras. El padre Forti terminaba siempre sus conferencias sobre estos temas con las palabras de Josué, no como retórica religiosa, sino como pregunta real, personal, urgente,
que cada uno debía responder para sí mismo. Escogeos hoy a quién habéis de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No es una declaración de guerra, es una declaración de amor. Es decirle a Dios, ya sé a quién elegir. Y te elijo a ti. A que este video haya llegado a tus oídos, hoy no es un accidente. El padre Forti diría que la providencia no reparte información al azar, que cada momento en que alguien recibe la verdad con el corazón abierto, es un momento que estaba preparado desde antes de que comenzara el tiempo. Hoy, ese momento es tuyo. Lo que hagas con él, solo tú lo decides. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que este canal existe para exactamente esto, para las conversaciones que importan, para las preguntas que no siempre tienen respuesta fácil, para la espiritualidad que no tiene miedo de ir a las profundidades. Si esto resuena en ti, si hay algo en lo que hemos compartido hoy que ha movido algo dentro de ti, que llevaba tiempo quieto, suscríbete ahora, no como gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir en este camino. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo, porque lo que viene es igualmente profundo, igualmente necesario, igualmente capaz de cambiar la manera en que ves y vives tu fe. No quiero que te lo pierdas. Y ahora quiero pedirte algo que para mí es lo más valioso de todo lo que puedes hacer después de ver este vídeo. Cuéntanos en los comentarios tu historia. ¿Has reconocido alguno de estos objetos en tu casa? ¿Hay algo que llevas tiempo sintiendo en tu hogar que quizás hoy ha encontrado una explicación? ¿Has vivido alguna transformación espiritual cuando decidiste hacer una limpieza y una consagración de tu espacio? Tu historia importa. No solo a mí, importa a la persona que está leyendo los comentarios ahora mismo, a las 3 de la madrugada, buscando en estas palabras algo que la ayude a entender por qué su casa no termina de estar en paz. Sé esa respuesta para alguien hoy. Comparte lo que sabes, lo que has vivido, lo que estás entendiendo. Aquí somos una comunidad que se acompaña en el camino. No, hey Yusio, no hay expertos y novatos. Solo hay personas que quieren vivir con más luz y que han aprendido que la luz no se compra, se escoge en cada día, en cada rincón de la casa. Te espero ahí abajo, con mucho gusto.